buenos días. En el día de hoy vamos a preparar salchicha ranchera casera. Para ello necesitamos unos materiales, unos insumos y unos equipos. Entre los materiales están las cucharas, los cuchillos, los platos hondos, las ollas y la tabla para picar las carnes. Después, en los insumos se encuentra con la sal, las sales neutrales, el azúcar, los fosfatos, el ácido ascórbico, el glutamato monosódico, el lactato de sodio, el humo líquido, el agua con hielo, el condimento para salchicha ranchera, la harina y el color. Ahora en los equipos tenemos la molienda y el cutre. Después de tener los equipos, los insumos y los materiales, procedemos a la recepción de la materia prima, como está acá la carne de cerdo, la carne de res y la grasa dorsal o la grasa de cerdo. Después de la recepción de la materia prima, procedemos a alistar todo el material para después hacer el pesaje y la selección. Previamente se deberían realizar las pruebas organolépticas y los análisis físico-químicos, pero como estamos realizando salchichas caseras, no lo podemos hacer. Si se estuviera haciendo en un laboratorio de alimentos, se podría calcular o determinar el pH, la acidez titulable, las pruebas de azul de metileno y amoníaco. Para las pruebas organolépticas se necesita saber el color, la textura, el aroma y el sabor. El color adecuado de la carne debe ser rojo brillante, la textura debe ser blanda y el aroma y el sabor deben ser adecuados al gusto. Después de ello, procedemos selección o pesaje. En este caso, necesitamos desinfectar todos los implementos para que no haya interferencias de microorganismos, como lo tenemos acá, ya previamente lavado con agua, jabón y después se le agrega un poco de hipoclorito de sodio, o también se puede agregar el Clorox original. Después de ello proseguimos a pesar. En este caso nosotros no usamos la gramera, porque como es casero, entonces se reemplaza por los tamaños de las cucharas. Una cuchara grande pesa 5 gramos. Entonces de esa manera, así fue como se midió las sales, los nitritos y todos los ingredientes o insumos que anteriormente se habían nombrado. En este paso vamos a realizar el corte de las carnes. Para ello debemos quitar todos los gordos para que no interfiera al momento de pasarlo al molino. Los cortes deben ser delgados. De esta manera vamos a obtener la mejor forma para pasarlo al molino. Esta es la carne porcina, se está cortando en trozos largos y delgados. Terminada de cortar la carne porcina, procedemos a cortar la carne de res. De esta manera, trozos largos y delgados. Ya haber terminado de picar la carne de res, procedemos a picar la carne de cerdo.
Después procedemos a la molienda, que es donde se pasa la carne o la grasa de cerdo a este aparato para que salgan los trozos respectivos. En este caso vamos a comenzar primero con la grasa, o también llamada la grasa dorsal del cerdo. Del cerdo. Ahora procedemos a moler toda la carne porcina. Queda la carne de res o la carne bovina para pasarla por la molienda. Luego de haber ya molido toda la carne por la malla de 4 milímetros, procedemos a colocar la malla de 2 milímetros para que la carne sea más fina. Ya al haber instalado la malla 2 de 2 milímetros, se procede a introducir la grasa dorsal del cerdo o la grasa también llamada de cerdo. Molido toda la grasa dorsal del cerdo, proseguimos a la carne porcina. Carne de cerdo, continuamos con la carne bovina. Luego de ya haber molido toda la carne, se necesita poner una olla de agua hasta la mitad para que esta caliente y
se haga el proceso de cocción o el proceso de pasteurización. La siguiente fase es el cuteado, y aquí hay que tener mucho cuidado porque se debe agregar la mitad de todas las carnes. En este caso procedemos primero a agregar la carne bovina, después la carne porcina y por último la grasa del cerdo. Entonces, como aquí pueden observar, están las aletas para mezclar la pasta, que después de haberlas agregado toda la mitad se le empiezan a adicionar los insumos o los condimentos. Después de haber agregado todas las carnes, procedemos a añadir la sal o acompañado del agua. La función de la sal es el que aporta el sabor y disminuye el crecimiento de los microorganismos. Después de haber agregado la sal, procedemos a agregar las sales curantes, en este caso son los nitritos. Luego procedemos a agregar el glutamato monosódico. Luego el azúcar, el ácido fólico y los fosfatos. Después de haber agregado todos los secos, continuamos con los condimentos para la salchicha ranchera. Mientras se va agregando el condimento, hay que agregar el color que ya está disuelto en el agua para que vaya incorporando. Después de haber agregado todos los ingredientes, procedemos a mezclar manualmente toda la pasta que se formó en el cuteado, agregando todas las carnes y al final se agrega la grasa del cerdo.
con los insumos y las carnes, procedemos a la embutidora. Como pueden observar, aquí se encuentra la celulosa, que es el material con el que está envuelto la salchicha. Previamente se le sacó el aire y se amarró para no tener luego los inconvenientes. Por último, terminamos de embutir. El siguiente proceso es el de porcionado, que es el de dividir toda la salchicha obtenida. Entonces se toma un poco de pita y con la ayuda de la pita se hace un nudo y se ajusta fuertemente para que luego no haya inconvenientes a la hora de cocción. Después de haber terminado el proceso de porcionado, continuamos con la cocción, que es insertar las salchichas en la olla llena de agua, ya con una temperatura leve. Y ahí las salchichas se deben dejar por 22 minutos hasta que lleguen a una temperatura de 72 grados. Continuamos con el proceso del escaldado, que es el de tomar la temperatura y observar el nivel de temperatura. En estos momentos están 30 grados centígrados. Ya llegamos al punto de cocción, al punto escaldado, son 72 grados centígrados. Ahora procedemos a bajar las respectivas salchichas. Luego procedemos a hacer el choque térmico. Al agregado las salchichas al choque térmico, quedan de esta manera. Y por último finalizamos cortando las salchichas, sacándole el agua . Se obtuvo unas 26 salchichas. Después de haberlas cortado, distribuido en 2 bandejas y haberles
Empacado, se procede a la refrigeración por 72 horas a una temperatura de 4 grados centígrados. Muchísimas gracias, espero hayan aprendido y disfrutado el video.